Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el primer noticiero ambiental de Guanajuato. ¿Cómo están? Bienvenidos todos, seamos al año 2023. Quiero explicarles que esta ausencia se debió a la tecnología. Se saturó el celular, se saturó de datos el celular desde el que transmitimos, se saturó también la memoria externa de la laptop con la que trabajamos y se saturó la red que nos respalda también. Bueno, recordemos, la vocación de nuestro noticiero es identificar de entre las notas del día o la semana la dimensión ambiental, o sea, identificamos eventos que se produjeron o que se producirán y tendrán un impacto ambiental, o bien un elemento que ya existe en el medio ambiente y que tendrá un cambio y tendrá un efecto en la sociedad, un efecto de tipo político, económico o social. Bueno, también recordemos las 5 agendas que manejamos. Son la primera, movilidad. Tiene que ver con ciclovías, transporte, autobuses, etc. La segunda agenda, toda información que tiene que ver con desarrollo urbano, que son construcción de edificios, reglamentos, etc. La tercera, cambio climático, que son los cambios drásticos, sequías extremas, inundaciones extremas y también el manejo y las políticas públicas y los sucesos de la energía, ya sea renovable o no renovable. La cuarta agenda es en el sector agroalimentario. Aquí revisamos lo que pasa con el agua, revisamos lo que pasa con el agua por el sector agroalimentario y también con elementos como fertilizantes que son criticados por ser dañinos, semillas transgénicas o no. Esa es la discusión. Y el quinto elemento, la quinta agenda que tenemos son los residuos urbanos. Los residuos urbanos es, creo, o debe ser la principal preocupación para las administraciones públicas de todo el mundo y por supuesto de la ciudad de León. Hablar de pepenadores, hablar de recuperadores urbanos, hablar de rellenos sanitarios, son elementos que son realmente el corazón de una ciudad. ¿Por qué? Porque producimos, vivimos, pero siempre queda un remanente. Bueno, quiero comentar también con ustedes lo que va a ser el marco de trabajo para este año. Es un término que probablemente ya hayan escuchado, es nuevo relativamente, está de moda y se llama el derecho a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero tenemos que explicarnos qué es una ciudad. Bueno, una ciudad es el grupo de personas que habitamos un espacio público en el que normalmente deberíamos de tener todos accesos equitativos, igualitarios. Sin embargo, históricamente la literatura considera que las ciudades se convirtieron en subproductos del capitalismo, es decir, espacios que solo eran gozables para quienes tienen o tenían los recursos económicos para disfrutar la ciudad. Solamente tenían derecho a una movilidad eficiente quienes tenían un coche, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Sin embargo, ahora, gracias a los avances, las perspectivas nuevas que tenemos, podemos decir que en este nuevo derecho a la ciudad se contempla vivir en un espacio donde se posibilite la distribución equitativa para tener y construir y transformar espacios que faciliten físicamente el acceso a la educación, a la vivienda, a la participación política y otros elementos más. Un filósofo francés, Lefebvre, desde 1968 había escrito un libro llamado El derecho a la ciudad, y más recientemente Jordi Borja, que es un urbanista español, retoma el concepto y dicen, basta, tenemos que tener un diseño de ciudad, tenemos que tener políticas públicas en la administración municipal que permitan que todos los seres humanos tengamos un acceso a la ciudad. Bueno, trato de explicar de una manera más sencilla.
Ustedes y yo somos seres humanos. Los seres humanos tenemos derechos, ¿verdad? Derecho a la higiene, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la no discriminación. Bueno, por otro lado tenemos a ese espacio público llamado ciudad. Ese espacio público llamado ciudad ofrece elementos como infraestructura, por ejemplo. Entonces, en el derecho a la ciudad, usted y yo como ciudadano debemos poder exigir el derecho que tenemos a que ese espacio público o la administración de ese espacio público llamada ciudad nos cumpla, nos dé la posibilidad de acceder a infraestructura, a salud, a movilidad y a una serie de elementos. Bueno, la mejor manera de ilustrar qué es una ciudad o dónde está o cuáles son las ciudades que presumen de ser ciudades que cumplen, es decir, que sus ciudadanos, a sus ciudadanos les han cumplido con sus derechos de habitar la ciudad, son normalmente las ciudades más famosas: Nueva York, Tokio, Ciudad de México. Por ejemplo, el derecho a la higiene, el derecho a la salud. En Tokio, ellos pueden decir que el gobierno municipal puede decir: nosotros les garantizamos el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque en toda la ciudad manejamos un metro, banquetas, calles total y absolutamente limpias, perfectísimas. En la parte de tu derecho a la ciudad que contempla la higiene y la salud, te hemos cumplido. Por otra parte, tenemos Nueva York, también una de las ciudades que es más gozable, más disfrutable para la mayor parte de la población, seas rico, pobre o de clase media. Nueva York dice: yo les garantizo el derecho a la movilidad, a todos. Ahí están los taxis amarillos que son tan famosos, ahí está el metro para toda la población. Bueno, aquí vale la pena señalar que hay también un derecho urbano que se llama el derecho a la recreación. Es parte de la manera en la que se vive la ciudad para poderla disfrutar y habitar ahí, pero bueno, eso vendrá en otra de las transmisiones. Hablar sobre el derecho que tienen los ciudadanos a la recreación y la obligación que tienen los gobiernos municipales de proporcionar las herramientas para la recreación. Bueno, la Ciudad de México es una ciudad vivible, gozable. En lo personal creo que es una de las que más se puede habitar. Los ciudadanos de la Ciudad de México pueden decir: gobierno me garantiza mi derecho a la movilidad, un metro que cuesta 12 pesos y seas rico, pobre, clase media, lo puedo abordar. También me garantizan el derecho a otro tipo de movilidad, por ejemplo, movilidad y salud e higiene, porque el gobierno controla el tráfico y una o dos veces a la semana cierta cantidad de coches ya no circulan. Es el famoso programa del no circula. También la Ciudad de México cumple otra serie de derechos o proporciona a los ciudadanos las condiciones para cumplirle al ciudadano con sus derechos. Por ejemplo, a la seguridad. Ciudadano, yo exijo mi derecho a la seguridad. Entonces, tú me vas a ofrecer, gobierno municipal, la posibilidad de armar cuadrillas vigilantes de colonos por zona. Entonces, y aparte nos vas a organizar. Entonces, el gobierno municipal de la Ciudad de México se ocupa de eso. El gobierno de la Ciudad de México también ofrece o garantiza el cumplimiento de uno de los derechos más interesantes, y que es el de la participación política. Por ejemplo, si hay parques donde la gente se puede juntar para discutir los temas de la colonia, esa es una infraestructura que el gobierno municipal está proporcionando para cumplir con el derecho
a la participación política que tienen los ciudadanos de esa ciudad. Ahora, tenemos el caso de León. Queremos contrastar o queremos señalar las características que tiene la infraestructura de la ciudad, el estilo de vida que tiene la ciudad, que permite el gobierno municipal para poder cumplirle al ciudadano esos derechos. La ciudad dice, te cumplimos tu derecho a la higiene porque estamos garantizando a una colonia irregular el acceso al agua. Esa es una ley que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, pues el municipio está cumpliendo, se les va a dar derecho al agua a una de las colonias irregulares. El municipio dice, te garantizo tu derecho a la movilidad, ciudadano leonés. ¿Es cierto o no es cierto? Hay que evaluarlo. Sí, tenemos una oruga o transporte que cuesta 10, 12 pesos y cualquier ciudadano tiene acceso a ese transporte. La movilidad está ahí. Sin embargo, la infraestructura para las ciclovías, a la que se ven obligada a utilizar una buena parte de los ciudadanos, no existe la calidad que quisiéramos. Entonces las ciclovías no son buenas, así de simple. Entonces las personas que se ven obligadas todos los días a andar en bicicleta, pues a ellos no se les está cumpliendo con ese derecho que ellos tienen a la infraestructura de la ciudad para satisfacer sus propias necesidades de vivir en la ciudad. Bueno, también en León se debe controlar el tema de los residuos urbanos. Nuestro derecho como leoneses es a tener una ciudad limpia, una ciudad higiénica, una ciudad con un paisaje agradable, y sin embargo las políticas públicas para el manejo de residuos sólidos no han sido las mejores en los últimos años. Estamos en proceso ciertamente. Bueno, aquí cerramos. ¿Qué tanto necesitamos crecer la ciudad de León para poderle garantizar a nuestros ciudadanos el derecho a la ciudad? Queremos ir en un cuarto lugar después de la Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey. Podemos ir ya en ese cuarto lugar, quitándole el tamaño, el cuarto lugar de tamaño a Querétaro, a Puebla o a Tijuana. ¿Qué tanto queremos hacer crecer o permitir que crezca la ciudad en términos de población, en términos de infraestructura, en términos de edificios? ¿A quién se está beneficiando y a quién no se está beneficiando con el crecimiento de la ciudad? El crecimiento de la ciudad en términos de número de habitantes, en términos de construcción, de infraestructura, edificios, calles. ¿Qué tanto queremos crecer? ¿Qué tanta capacidad tiene el gobierno municipal y nosotros como ciudadanos de obtener, de hacer posible nuestro derecho a la ciudad, a vivir en nuestra ciudad, a hacer gozable nuestra ciudad? Tenemos el derecho a la ciudad y eso es lo que vamos a ver en este año. Vamos a ver qué tanto podemos manejar una ciudad que va más allá de los 3 millones de personas. Esos 3 millones de personas tenemos el derecho a vivir de una manera digna nuestra ciudad. Entonces, pues vamos a ver, la administración pública local, todos podemos trabajar juntos. Recuerden, pensamos global y actuamos local. Nuestra ciudad nos merece y la merecemos nosotros también. Gracias.